Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de la ciudad de Washington, D.C., Eric Rojo, analista militar y coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y coordinador del Tecnológico de Monterrey, y también en este análisis desde la Ciudad de México, Agnieszka Raczyńska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Gracias a ambos por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Hola, Fernando, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. La primera pregunta es la siguiente. ¿Debe necesariamente de llevarse este proceso a las Cortes Civiles por falta de confianza en el proceso dentro de la milicia o porque debería ser un proceso necesario en el marco legal del país, hablando de México? ¿Quién quiere? Mira, Fernando, el marco legal lo establece la Constitución y lo establece el Congreso. En todos los países la ley militar no la hacen los militares, la hace el Congreso de todas las repúblicas independientes y tiene su propio propósito dentro de lo que es la vida castrense, y si se leen las leyes militares no son muy diferentes a las leyes civiles, especialmente cuando viene a cuestiones criminales. Entonces, el decir que un militar se debe de juzgar en una corte civil es incorrecto, a menos que su crimen sea civil, no dentro de sus funciones militares. Siempre existe esa dualidad de un ciudadano que está en funciones oficiales y viola la ley, y está los remedios dentro del sistema penal militar, y si es una violación civil se puede otorgar la jurisdicción a las autoridades civiles. No hay nada mágico dentro de eso, es un orden correcto establecido internacionalmente. Perfecto. Agnieszka, te escuchamos en México. Sí, muchas gracias. Mira, pues desde las organizaciones de derechos humanos que conforman la Red de Todos los Derechos para Todos, este ha sido un tema muy recurrente en los últimos años. Como saben, hemos tenido ya 4 sentencias de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano, sentencias emitidas recientemente por el caso de desaparición del señor Radilla, de la violación sexual por parte de los militares contra Inés Fernández y Valentina Rosendo, y también muy recientemente la tortura cometida por elementos militares contra Cabrera y Montiel. En estas 4 sentencias, la Corte Interamericana ha determinado que el Estado mexicano debe de modificar su legislación y en concreto reformar el Código de Justicia Militar, el artículo 57, para que los elementos militares que cometan violaciones a los derechos humanos en contra de civiles sean juzgados por el fuero civil. Para nosotras, las organizaciones de derechos humanos, este cambio es imprescindible, se tiene que dar lo más pronto posible y debe de ocurrir en aras de mejorar la situación de los derechos humanos en México. Claro, ahora, Erika, aquí hay una pregunta, porque ya nos dabas la explicación y es muy concreta. Dices tú que si se comete el delito fuera del ámbito militar, pues entonces sí debe ser un abuso o presunto abuso, una acusación o un proceso por abuso a los derechos humanos, debe ser llevado a una corte civil. Correctamente. Todo depende bajo qué capacidad se llegó a cometer el crimen, y es cuestión de ver cuál es la jurisprudencia que corresponde y no los desplantes emocionales de grupos políticos que quieren ganar puntos por las cosas que pretenden ver que sean o no sean así. Creo que en ningún caso se llega a escapar a la justicia, que es lo más importante, ya sea aplicada por la jurisprudencia militar o la civil. Bien, perfecto. Ahora, ¿por qué no hay una respuesta por parte del gobierno mexicano? Y se los pregunto aquí, 2 opciones que pudiéramos plantear. El ejército ha sido fundamental en la política contra el narcotráfico por parte del presidente Felipe Calderón. ¿Creen ustedes que haya una política de protección o proteccionismo para los integrantes de las fuerzas militares en México y que por eso no se hayan acatado estas recomendaciones y estos señalamientos a nivel legal? Te escuchamos, Agnieszka.
Mira, pues estos cambios efectivamente pues son un proceso que tiene objetivos a corto, mediano y largo plazo. O sea, las reformas deben de darse en el marco del legislativo y obviamente pues eso lleva también su proceso. El tema aquí es que las fuerzas militares han sido aliadas del presidente Calderón. La estrategia del Estado mexicano en el tema del combate al narcotráfico ha sido una estrategia militarizada y lo que ha ocurrido hoy en México es que se ha militarizado la seguridad pública, cosa que desafortunadamente pues ha provocado una serie de consecuencias en los derechos humanos. Estamos hablando de casos de tortura, violación sexual, cateos ilegales, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Las sentencias de la Corte están retomando pues casos que ya son más antiguos. Sin embargo, hay casos muy actuales de violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos militares que desafortunadamente no están siendo juzgados y están en la impunidad. Como tú decías, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido más de 6,000 recomendaciones en el tema, ha recibido más de 6,000 quejas, sí. Solamente se han emitido 74 denuncias, de los cuales pues los casos investigados y juzgados son mínimos. Perdón, llegamos al momento, se escucharon la síntesis, así que rápidamente y en síntesis, sí tenemos que ser muy concretos. Les voy a hacer la pregunta con la que abrimos este tema. Les digo, tenemos menos de un minuto para esta respuesta, pero es muy concreta. ¿Piensan ustedes, y voy contigo, Eric, primero, la milicia en México, en este momento, intocable? No, para nada. Y no es idea del presidente, trabajan por el presidente, trabajan por el pueblo, son la única institución de confianza. Me gustaría ver que la Comisión de Derechos Humanos levantara quejas contra los Zetas y los carteles que están realmente violando los derechos humanos del pueblo mexicano. Bien, ahora, Agnieszka, para ti, en este momento político de México, muy brevemente, ¿la milicia en México es intocable? No debe ser intocable. Creo que hay que reforzar los controles civiles sobre la actuación de los militares. Ese es el punto. Muchísimas gracias a ambos, Agnieszka, Eric.